día más en Cancún. Bueno, la verdad es que en realidad en estos momentos estamos al lado, en Puerto Juárez, para aprender y conocer de las costumbres mexicanas, pero nosotros venimos con las nuestras bien Para argentas. compensar. Vamos a vivir algo muy típico acá en México, que es nada más y nada menos que el Día de los Muertos. Tratar de hacer un breve resumen para contarles un poquito de qué va esta tradición, esta famosa tradición en México del Día de los Muertos, que de hecho es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Surgió como un sincretismo con las tradiciones católicas de celebrar el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y el Día de los Difuntos el 2 de noviembre, conjugado con las tradiciones indígenas de las culturas que habitaban toda esta zona Mesoamérica que venimos contando en todos los videos anteriores. Estas civilizaciones no consideran la muerte como lo hace la cultura cristiana, que uno va al infierno o al paraíso en función de las cosas que hizo en su vida, sino que la muerte está asociada a donde van las almas cuando uno fallece es una consecuencia de cómo fue la causa de muerte que uno tuvo, ya sea una muerte natural, si se murió ahogado o lo que fuese. Lo que consideran estas tradiciones del Día de los Muertos es que ellos preparan en sus casas un altar donde ponen las fotos de los difuntos y los honran, ya sea con un vaso de tequila, comida, cosas que le gustaban al difunto para que las almas vengan a visitarlo. Celebran la muerte de una manera alegre, digamos, y no de una manera triste. Una recomendación que les damos a todos aquellos que no hayan visto, vean la película Coco. Es una película infantil, pero es divina, o sea, tiene un mensaje para los adultos, se puede conocer mucho más esta cultura en esa película, es hermosa, y explican de manera animada, obviamente, cómo es la cultura mexicana respecto al Día de los Muertos. Se celebra en todo el país. Nos contaron que la mejor zona donde más se ven estas tradiciones y hay más festejos en todo el pueblo es en la zona de Oaxaca, pero bueno, nosotros estamos súper lejos de ahí y en todos lados se encuentra alguna festividad. Donde nosotros vinimos van a haber concursos, la gente monta sus altares y concursa para la elección del mejor altar. Hay gente maquillando también, como las Catrinas, que es una figura muy típica. Bueno, acá estamos con Vicente, que nos va a contar un poquito acerca de las tradiciones acá tan típicas mexicanas. ¿Qué significa para ustedes el Día de los Muertos, celebrar el Día de los Muertos? Bueno, ya en este caso pues estamos hablando pues de unas fechas representativas, ¿verdad? Tanto lo que es día 1 como día 2 de noviembre. Esas son las fechas importantes, parte de todos, la mayoría de nosotros los mexicanos, pues que celebramos con cierto respeto y amor, sobre todo pues celebrando de una manera diferente a todos y cada uno de nuestros muertos o fieles difuntos. Estamos hablando aquí pues del estado de Oaxaca primordialmente. Es uno de los 5 estados más grandes de nuestro país, ¿verdad? Y bueno, a diferencia de otros estados de nuestro país, pues Oaxaca está conformado por más de 500 municipios y prácticamente pues casi la mitad de esos municipios pues tienen esa particularidad pues de celebrar de una manera muy tradicional, que eso ya remonta desde épocas aztecas,
Y bueno, en este caso, al hablar de Oaxaca, pues estamos hablando de dos de las culturas más importantes representativas de nuestro país, aparte de los mayas, aparte de los aztecas, tanto lo que es la cultura zapoteca como la mixteca. Y bueno, y aquí estamos viendo en este caso pues un altar pues conformado de 7 niveles. Cada nivel tiene una representación muy importante en la cultura oaxaqueña. Estamos hablando de la cultura oaxaqueña prehispánica, ¿no? En primer lugar, estamos viendo el primer nivel que está conformado por las imágenes de los santos, así también como de la Santa Cruz. No hay que olvidar también el arco representa la entrada al inframundo, donde ellos están entrando aquí con nosotros. Posteriormente, pues estamos viendo que en el segundo nivel representa lo que es tanto las bebidas como en este caso el mezcal o el agua. En este caso, pues el agua pues representa lo que es la purificación del espíritu. Posteriormente, en el tercero, ahí estamos viendo que hay como unas florecitas y bueno, estas son parte pues de la cultura oaxaqueña y ya en sí de la cultura mexicana, en este caso pues de la flor de cempasúchil. Y ya de ahí vemos ya posteriormente los siguientes niveles. Ya estamos hablando pues de los alimentos, que es es como la ofrenda que se le brinda al difunto, a la persona pues que ya no está con nosotros. Y ya lo que es el sexto nivel, que son las fotos de las imágenes pues de nuestros seres queridos pues que ya no están con nosotros. Y posteriormente en el último nivel pues es lo que es el copal. El copal son estas dos copitas negras. ¿Sí? Ajá. Ahí ya representa lo que es la purificación del espíritu. ¿Cómo la purificación del espíritu? La purificación del espíritu. Qué bueno. Parte de esta cultura muy importante y primordial del estado de Oaxaca, y que bueno, a través del estado de Oaxaca pues aquí ya comprende pues la expansión de cada una de esta cultura importante, y aparte esta celebración del Día de Muertos y de los seres difuntos aquí en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí. Un gusto. ¿Qué es eso? Son chapulines. ¿Qué son los chapulines? Saltamontes. Gracias. Vaya bien, señor. ¿Esto es típico de acá, de esta zona, o es típico Es de Oaxaca. de Oaxaca? Y es típico para el Día de los Muertos. Bueno, gracias. Bueno, vamos a probar chapulines, típicos de Oaxaca, que son saltamonte, o sea, estamos comiendo... Esto es lo más parecido a los chontacuros que vimos. Grillos, mirá. ¿Vivos? Está buenísimo. Como, no sé, crocantito, bien seco. Me re gustó. Esta es una raíz que se llama camote amarillo. Un poquito nada más. Sí, no que lo pruebe ya. Bueno, Este es el camote y esta es la calabaza. muchas gracias. Y parte de la tradición también es que en cada uno de estos altares ofrecen comida también para la gente que pasa, a cualquiera. Acá nos dieron dulce de camote y dulce de calabaza. Tiene, mirá, las semillas de calabaza. Me encanta porque camote, como en Mendoza. Aunque en el resto de Argentina le digan batata. Y a ver este cómo está. Está bueno. Tiene... este está riquísimo. Tiene mucho clavo de olor, que a mí no me gusta mucho, pero está riquísimo, muy dulce.
qué costo tiene para maquillarse? 150 completo y la mitad 100 pesos. Ok, bueno, gracias. ¿Qué significado tiene para ustedes el maquillarse? Pues es una tradición que siempre desde pequeña pues nos las enseñan, ¿no? De que recordar a nuestros muertos, de recordar, no sé, a mi abuela, a mis gatitos, o sea, las hacemos, no sé, altares y pues hacemos fiestas y con esto pues en representación a los muertos. Ajá. ¿Y siempre se maquillan? Sí, solo el 2 en sí es el día que hacemos las fiestas. Mi amor. Me Queda pinté re lindo. la mitad de la cara. Salió 100 pesos, si no se me pintaba toda la cara costaba 150, pero parece que era demasiado maquillaje, así que por eso fui con la mitad. Re de película estás pintada, mirá, queda así. Re impresión da, pero te queda muy lindo. Parece que me pegaron ahí una piña en el ojo. Y Sole, que estamos recorriendo acá con Sole y Mariano, me hizo una trencita para poder recoger, digamos, o sea, para que se luzca. Porque otra cosa muy típica son las diademas, se llaman, que son como vinchas con flores. También se pueden adquirir acá, salían entre 120 y 150 pesos. Y es algo súper típico acá para el Día de Muertos. Capatxers, estum aquí. También hay acá en el lugar un patio de comidas. Miren la cantidad de cosas que hay. A ver, me voy a acercar. Acá hay un montón de frutas, miren, y también papitas, ese tipo de cosas. ¡Wow! Miren. Las tortillas ahí en el medio, las van calentando. Y todas las verduras alrededor. Es como una paellera gigante, pero de tacos. Y obviamente para ponerle mucho picante y limón. Y este es un plato típico de acá que se llama pibi pollo, que va relleno con cerdo, con pollo. Miren, es como una torta. Así que es muy tradicional en el Día de los Muertos. Acá hay un montón de comidas tradicionales, albóndigas, chicharrón prensado, chile relleno de queso, mole de pollo. Mucha comida típica. Voy a comer algo que vi, ya probé, ya vine a investigar de qué era la base. ¿Cómo es el nombre del plato? Se llama chicharrón preparado, es un snack tradicional de aquí de México, que se trata de este chicharrón que tenemos aquí. Se pone una base de crema, le pones col rallada, la puedes poner de topping jitomate. Nosotros tenemos aquí el jitomate recién picado, tenemos hacer quesito. una aclaración, acá en México le llaman jitomate
al tomate. Al tomate. Sí, es tomate, sí, tomate, sí. ¿Y esto lo comen siempre o solo para Día de Muertos? No, esto es un snack normal que en realidad lo puedes encontrar como en cualquier tipo feria de aquí de México. Ajá. Pero pues sí. Y en este caso le podemos poner los cueritos que tengo de este lado, que es piel de cerdo. Aquí te entrego, puedes Bueno. ponerle limón de este lado si gustas, tenemos salsita. Todas pican, ¿no? Sí. No, Este es en polvo, ese no pica. voy a poner un poquito. Bueno, pica menos. Ok. 40 pesos el chicharrón y 20 un agua. Santi, estaba por acá. ¿Qué vas a pedir? Me voy a pedir tacos de guisado, que hay para elegir. Pedí uno de albóndiga de res y uno de mole de pollo, que no sé bien qué es. Gracias. ¿Esto es picante? No. ¿No? Bueno, la albóndiga un poquito, ligeramente. El mole casi no. ¿Y esto es picante? La salsita sí. Sí, bueno. Pica. La verde es la que menos pica y tengo habanero, que es muy picante. Bueno, gracias. Provecho. Vamos a probar el chicharrón, a ver. La masa es como un cucurucho, como si fuese una galleta de arroz. Es muy rica. Ahora porque agarré una parte que no tenía más. Me gustó mucho esto. ¿Qué estás probando? Dijeron que era sangría sin alcohol. No sé qué, pero está muy rica. Es como un jugo de uva, pareciera. ¿Cuál vas a probar primero? A ver esta, que me llama mucho la atención. Viste que te dan, mira, ayer, guarda, es un... Tiene doble. Sí, Yo creo que es para comer lo que se te va chorreando. querés meterte dentro de la mesa. Ay, no sé si es cara de que pica No me o gustó. de que no te gustó. No, tiene algún condimento muy raro. Está saliendo en cámara Sole atrás, Sole se tentó. Bueno, esto es real, o sea, nada es fingido acá, nada es actuado. Si Lo voy gusta, a comer gusta. igual, obvio, pero tiene un condimento raro. Bueno, a ver, el otro. Tacos de guisado. Este está buenísimo. Este es albóndiga como una albóndiga de carne. Ahí está probando Sole. Tiene cacao. Cacao. Chocolate, consomé de pollo. Lleva muchos ingredientes, lleva más de 30 ingredientes. O sea, son demasiados. Con razón que tenía gusto raro. Es chocolate con almendra, con pollo. Dijo que tiene más de 30 ingredientes. Es una nieve de coco con topping de dulce de coco, originaria de Veracruz. Ok. Ya viene la receta. ¿Te gustó? Parecía zanahoria. De textura. De textura, pero, o sea, esto es coco. Sí, es coco rallado hecho en dulce. Está delicioso. Sí, y lo hicimos naranja como temática por el color de las flores de cempasúchil. Originalmente es rojo, como lo vemos aquí en el cartel. Está muy rico, pero muy rico. Y mira, esta es de chocolate abuelita, que es un chocolate muy famoso, con trocitos de pan de muerto. El pan de muerto es un... ¿Cómo puede definir el pan de muerto? Es un pan característico de esta temporada. ¿Cómo estás probando cosas hoy, Bueno, no, la verdad es que es muy rico esto. Es de coco. No, te voy a dar a vos para que pruebes. Ay, tengo miedo que se me caiga. Está muy rico. Es rara la textura porque parece que es Se está zanahoria. comiendo zanahoria. Pero no, está muy bueno. Buenísimo.
seguimos con los preparativos acá porque Alaska está cada vez más cerquita. En estos momentos nos encontramos en México, pero nos queda una frontera y ya estamos en Estados Unidos, que para quienes no sepan, nosotros como argentinos necesitamos contar con una visa, o bien si sos ciudadano italiano, o sea, o tenés la doble ciudadanía, como es mi caso, podés ingresar con el pasaporte italiano y se realiza un trámite por internet, una autorización. Ya sea que estén interesados en tramitar la visa para Estados Unidos o ciudadanía italiana en caso de que tengan descendencia, los chicos de DLD Translation Hub, ellos hacen asesorías, armados de carpeta, ayudan con la visa y demás. Acá les damos un regalito que si usan el código Caro y Santi tienen un 10% de descuento en la contratación de todos sus servicios. Sin embargo, para cruzar a Canadá, que sería el próximo país, y después recién ahí vamos a llegar a Alaska, que es Estados Unidos, pero hay que pasar por Canadá, que también es un país que tenemos muchísimas ganas de conocer, se debe contar con visa. La realidad es que en junio del 2023 salió una nota de que para los argentinos que llegan en avión no hace falta que tramiten la visa, pero nosotros vamos vía terrestre. Entonces yo puedo ingresar con el pasaporte italiano, también tengo que solicitar una autorización electrónica, pero Santi... Tengo que hacer la visa. Así que estoy acá concentrado porque está todo en inglés. Podés elegir francés e inglés, que son los dos idiomas que se hablan en Canadá. Porque hay que completar un montón de formularios, así que bueno, estoy haciendo el primer paso, que es cargar acá un montón de información. A ver, quiero ver si festejo de nuevo. Bien. Lo que renegué hoy. ¿Qué hora es? 6 de la tarde. Todo el día estuve para hacer la visa esta de Canadá. Todo el día. Sí, es verdad, porque arrancaste como a las 10 de la mañana. Todo el día. Pero bueno, todo final feliz. Acabo de pagar la módica suma de... me llegó un mail. $185 canadienses, que son como 130 dólares estadounidenses más o menos. Y bueno, y esto era como lo más tedioso. Ahora tengo que esperar que me llegue una carta con la aprobación para ir a dar los datos biométricos. Y bueno, debería estar la visa aprobada.